El capítulo 33 de Lobo, Morir matando arranca con una tensión emocional que ya está al límite y que desde el primer momento deja claro que no hay vuelta atrás. Antonia se enfrenta a su padre en una discusión que lo destruye todo dentro de la familia. Ella ya no puede ocultar lo que siente y lo confiesa sin miedo, está enamorada de Lobo. Esa verdad cae como una bomba. Su padre reacciona con rabia, con dolor y con una mezcla de decepción que lo lleva a romper completamente el vínculo con ella. Le dice que ha traicionado todo, que ha elegido al peor enemigo posible y que ya no la reconoce como su hija. Antonia queda devastada, pero firme, defendiendo a Lobo con la convicción de que él no es el criminal que todos creen, sino un hombre que también ha sido usado, manipulado y arrastrado por circunstancias que no controlaba. Mientras tanto, Lobo continúa atrapado en un entorno cada vez más peligroso. Ya no se mueve con libertad ni controla el tablero como antes. Ahora es vigilado, estudiado y esperado. Sus enemigos no actúan de forma directa, sino con una estrategia mucho más fría y calculada. Lo que buscan ya no es un enfrentamiento, sino una forma de destruirlo desde adentro, aislándolo, quitándole apoyos y encontrando cualquier punto débil que pueda tener. Pero Lobo mantiene una actitud firme, silenciosa, casi imposible de leer, lo que genera aún más tensión en quienes intentan derribarlo, porque no logran encontrar una fisura clara en su comportamiento. En paralelo, aparece la situación de Renata, que se convierte en una pieza clave dentro del conflicto. Aunque parece estar bajo protección, en realidad su entorno es inestable y lleno de dudas. Graciela intenta mantener el control de la situación, pero Antonia comienza a sospechar que la niña no está realmente segura. Cada interacción, cada respuesta evasiva, cada contradicción aumenta la sospecha de que algo no está bien. Antonia insiste en verla, en comprobar que está a salvo, pero lo que encuentra es un ambiente lleno de nerviosismo y ocultamientos. Esto la empuja aún más a desconfiar de todos los que rodean a la niña. Al mismo tiempo, los enemigos de Lobo comienzan a hablar de una estrategia más profunda. Ya no basta con vigilarlo. Ahora necesitan encontrar su punto débil emocional. Empiezan a analizar su entorno, sus posibles vínculos, cualquier persona que pueda ser usada como herramienta de presión. La idea es clara, si no pueden romper a Lobo directamente, tendrán que romper todo lo que lo rodea. Parte 2. En la segunda parte del capítulo, el ambiente se vuelve todavía más oscuro y calculador. Lobo empieza a notar que todo a su alrededor está siendo cuidadosamente manipulado, como si cada paso estuviera siendo anticipado por alguien más. Ya no se trata solo de enemigos visibles, sino de una red silenciosa que observa, analiza y espera el momento exacto para actuar. Esta sensación de estar atrapado sin salida comienza a aumentar la presión sobre él, aunque sigue sin mostrar debilidad clara, lo que desespera aún más a quienes intentan derribarlo. Antonia, por su parte, se encuentra en un punto crítico emocional. Su relación con su padre está completamente destruida, pero su amor por Lobo se fortalece aún más en medio del rechazo. Ella se niega a abandonarlo, incluso cuando entiende que ese amor la está poniendo en peligro. Su padre insiste en que está cegada, que está siendo manipulada, pero Antonia ya no escucha. Lo que siente por Lobo se ha convertido en una decisión firme, incluso si eso significa perderlo todo. Mientras tanto, la situación de Renata se vuelve más sospechosa. Graciela pierde cada vez más el control de las explicaciones y Antonia empieza a conectar piezas que no encajan. La idea de que la niña esté siendo utilizada dentro de un plan más grande comienza a tomar fuerza, convirtiéndola en un punto clave dentro del conflicto general. Los enemigos de Lobo intensifican su estrategia. Ya no buscan solo información, ahora buscan influencia directa sobre las personas cercanas a él. Empiezan a moverse con mayor agresividad emocional, intentando crear presión desde todos los frentes posibles. El objetivo es claro, obligar a Lobo a reaccionar, hacerlo cometer un error. El capítulo cierra con una sensación de cierre inminente, donde todos los personajes están al borde de un colapso emocional y estratégico. Lobo está cada vez más rodeado, Antonia cada vez más comprometida, Renata cada vez más vulnerable y los enemigos cada vez más cerca de lograr su objetivo final, preparando el terreno para una explosión de consecuencias que ya no se puede detener. La tensión se vuelve mucho más peligrosa porque ya no es solo emocional, ahora es estratégica y silenciosa. Lobo comienza a percibir que todo a su alrededor está siendo movido como piezas de un tablero que él ya no controla. Cada conversación, cada visita y cada movimiento parece estar siendo observado y registrado por alguien que está siempre un paso adelante. Esta sensación de estar rodeado sin ver al enemigo directamente lo pone en un estado de alerta constante,
aunque él intenta mantener la calma y no mostrar ninguna debilidad. Sin embargo, lo más inquietante es que la red que lo rodea no actúa de forma impulsiva, sino con paciencia, esperando el momento exacto para romperlo desde dentro. Antonia, mientras tanto, está completamente dividida entre el amor y el dolor. Su relación con su padre ya no tiene reparación, el rechazo fue definitivo y brutal, pero lejos de destruirla, esto la empuja aún más hacia Lobo. Ella se aferra a la idea de que él no es el monstruo que todos dicen, sino un hombre atrapado en una guerra que no empezó solo. Cada vez se convence más de que su amor no es un error, sino una elección consciente, aunque eso signifique enfrentarse a su propia familia y perder todo lo que tenía antes. Su lealtad hacia Lobo se vuelve más fuerte, pero también más peligrosa, porque ahora ella también entra en la mira de quienes lo están cazando. En paralelo, la situación de Renata se vuelve cada vez más delicada. Graciela intenta mantener una imagen de control, pero Antonia ya no confía en nada de lo que escucha. Empieza a notar inconsistencias, respuestas forzadas y una evidente tensión cada vez que pregunta por la niña. Todo entra en una fase donde ya no hay retorno posible. La presión sobre Lobo alcanza un punto crítico porque entiende que el cerco ya no es solo externo, sino interno. Hay movimientos que no puede ver, decisiones que no puede anticipar y personas que empiezan a actuar de forma sospechosamente coordinada. Lobo sigue sin mostrar miedo, pero ahora su silencio ya no es solo frialdad, es cálculo puro. Empieza a analizar que la verdadera amenaza no es el que ataca de frente, sino el que espera el momento exacto para traicionarlo desde la sombra. Esto lo obliga a endurecer aún más su postura, desconfiando de todo lo que lo rodea, incluso de quienes parecen estar de su lado. Antonia, por su parte, entra en un punto emocional irreversible. Ya no está luchando solo contra su padre o contra su entorno, ahora está luchando contra el mundo entero. Su amor por Lobo se convierte en una decisión firme que ya no depende de aprobación externa. Aunque su padre la haya rechazado por completo, ella ya no retrocede. Pero esa firmeza tiene un costo enorme, queda completamente aislada emocionalmente, sin apoyo familiar y bajo la mirada de quienes consideran que su relación con Lobo es una amenaza directa. Aún así, Antonia se mantiene de pie, convencida de que la verdad que ella ve en Lobo es más real que todas las acusaciones que lo rodean. La situación de Renata se vuelve el punto más delicado del conflicto. Cada vez es más evidente que su entorno no es seguro y que hay intereses ocultos detrás de su custodia. Graciela pierde autoridad y control frente a las preguntas de Antonia, y eso solo alimenta más la sospecha. Renata, sin entender completamente lo que ocurre, está siendo utilizada como una pieza estratégica dentro de una guerra que se está intensificando. Su presencia deja de ser secundaria y se convierte en un posible detonante de lo que viene. Mientras tanto, los enemigos de Lobo avanzan con su plan final. Ya no se trata de vigilancia ni de manipulación pasiva, ahora buscan provocar un error definitivo. Empiezan a cerrar el círculo alrededor de todas las personas que podrían influir en él emocionalmente, con la intención de obligarlo a reaccionar de forma impulsiva. La estrategia es clara: convertir su estabilidad en caos, su control en desesperación y su silencio en una reacción violenta que pueda ser utilizada en su contra. En el cierre de esta parte, la tensión llega a un punto donde todo parece estar alineado para una explosión inevitable. Lobo está cada vez más acorralado sin que lo admita abiertamente, Antonia está completamente comprometida con una relación que la pone en riesgo, Renata está en el centro de una situación que no comprende del todo, y los enemigos están a un paso de ejecutar la fase final de su plan. El capítulo deja una sensación clara de que todo lo construido hasta ahora está a punto de derrumbarse de golpe, y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. Todo lo que se venía construyendo termina por explotar de manera inevitable. El cerco alrededor del Lobo se cierra por completo y la sensación de control que él intentaba mantener empieza a resquebrajarse. Ya no se trata solo de vigilancia o estrategia, ahora es una presión directa que busca obligarlo a cometer un error en el momento exacto. Lobo lo entiende, pero no reacciona como esperan sus enemigos. En lugar de caer en desesperación, se vuelve aún más frío, más calculador, como si estuviera esperando también su propio momento para contraatacar. Esa calma inquietante solo aumenta la tensión porque deja claro que el enfrentamiento final no será sencillo ni predecible. Antonia, en paralelo, llega a su punto más crítico emocionalmente. Está completamente separada de su familia, sin el respaldo de su padre y con la carga de haber elegido a Lobo por encima de todo. Pero lejos de arrepentirse, su convicción se vuelve absoluta. Ella ya no está pidiendo permiso ni buscando aprobación,
ahora está actuando desde su propia verdad. Sin embargo, esa decisión la coloca directamente en la línea de fuego, porque quienes rodean al lobo empiezan a verla como un punto vulnerable que puede ser utilizado en su contra. Aún así, Antonia no retrocede, incluso cuando entiende que su amor la está poniendo en peligro real. La situación de Renata estalla en importancia en este cierre. Todo lo que se había sospechado empieza a tomar forma más clara. Su entorno no era seguro, su custodia estaba siendo manipulada y su presencia dentro de la historia no era casual. Graciela ya no puede sostener las mentiras y la presión de Antonia termina por desbordar la situación. Renata queda en medio de un conflicto que la supera por completo, convirtiéndose en la pieza más frágil y al mismo tiempo más importante de todo el tablero. Mientras tanto, los enemigos del lobo ejecutan la fase final de su estrategia. El objetivo ya no es solo observarlo o estudiarlo, ahora buscan provocarlo directamente, obligarlo a tomar una decisión impulsiva que pueda ser usada para hundirlo de forma definitiva. El ambiente se vuelve explosivo, cada movimiento es crítico y cada segundo cuenta. Lobo queda frente a la decisión más peligrosa hasta ahora, reaccionar como esperan sus enemigos o mantenerse firme y arriesgarse a perderlo todo. El capítulo cierra con una sensación de colapso total, donde todos los personajes están al borde del abismo. Lobo está completamente rodeado, Antonia está en la mira, Renata está en peligro y los enemigos están a punto de lograr su objetivo final. Todo apunta a que lo que viene no es una continuación normal, sino una guerra abierta donde ya nadie podrá salir siendo el mismo.